Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Génesis. Génesis capítulo 1. Vamos a abrir la palabra y vamos a estar durante el mes de febrero desarrollando un tema que es muy interesante, que a mí me interesaría que pudieran captarlo. Si ustedes captan bien lo que vamos a tratar durante este mes de febrero, su vida, su visión acerca del mundo se va a transformar completamente. Vamos a estar revisando, el tema se llama El hombre y sus tres espíritus. El tema es con respecto al propio hombre. Vamos a aprender a descubrir quién es el hombre. La Biblia da testimonio, para hablar claramente, toda la Biblia. ¿Los niños salieron a Kids? ¿Sí? Todos los niños de entre 4 y 12 pueden salir a sus clases de Encuentro Kids, ya por si lo desean, ya la Kids se hace en la dependencia al lado. Eso. La Biblia, toda la Biblia, está hablando acerca de tres seres espirituales. Toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, nos habla de la historia de tres seres espirituales, que son Dios, los ángeles y el hombre. Toda la Biblia habla de Dios, habla de los ángeles y habla de los hombres, y cómo estos tres se relacionan entre sí. La Biblia es el libro de los tres seres espirituales. Y para conocer al hombre, para tener buenas relaciones, es necesario entender al hombre. Hemos tenido 2 domingos donde se nos ha hablado acerca de familia y estuvimos tocando el tema de familia, donde las relaciones son muy importantes. Las relaciones que ustedes tienen son importantes, ¿o no? Las relaciones que ustedes tienen con sus pares, con sus padres, vecinos, hijos, familia, es lo más importante que ustedes pueden poseer. Ya, si ustedes se pueden a pensar, no hay nada más importante en su vida que sus propias relaciones. Hay personas que les va muy bien en el trabajo, pero tienen sus relaciones quebradas en la casa. ¿Y cómo se sienten? A la larga se sienten miserables, ¿verdad? Cambiarían todo el éxito laboral por tener buenas relaciones. La gente que tiene buenas relaciones es la gente que puede sentirse satisfecha, es la gente que puede alcanzar lo que llamamos felicidad. Entonces las relaciones son muy importantes, pero no vamos a lograr a tener buenas relaciones con nadie si no entendemos quién es el hombre, si no logramos comprender, ¿verdad?, el hombre, quién es, para qué estamos en este lugar, para cuando miramos nosotros al resto de las personas, ¿qué vemos en ellas? ¿Verdad? ¿Qué es lo que son? ¿Cómo valoramos nosotros a las personas? ¿Verdad? Y este mes de febrero, vamos a abocarnos a la difícil tarea de cambiar nuestra visión con respecto al hombre. Esto no es fácil de lograr, por eso yo le pido que esté atento, ya que tenga un espíritu atento. Ya son tres enseñanzas que van a lograr que cuando salgamos a la calle y miremos a las personas en la calle, las vamos a mirar con otros ojos, las vamos a mirar espiritualmente. Ya, si usted logra ver al resto de las personas espiritualmente, usted va a tener reacciones muy distintas a las que tiene hoy día. Va a lograr una compasión dentro de su corazón tan grande como la que tenía el propio Señor Jesús. El Señor Jesús era un experto en relaciones y Él se relacionaba espectacularmente con toda clase de gente. ¿Y por qué? Porque Él las miraba espiritualmente. Porque Él tenía una visión del ser humano mucho más profunda que la que tenemos nosotros. Y esa es la visión que vamos a lograr captar en este mes de febrero. Y es mi oración y mi deseo que así lo logremos. ¿Amén? Amén. Vamos a Génesis y vamos al capítulo 1, verso 26. Y vamos a leer ahí, todos juntos, si es que tenemos la proyección. Y dice, todos juntos vamos a leer, 1, 2, 3. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Si nosotros comenzamos a leer la Biblia comienza con Génesis 1:1 diciendo, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y comienza a hablar y a darnos toda una cronología de cómo Dios fue creando todas las cosas. ¿Verdad? ¿Qué creó primero? ¿Qué aparece Dios que creó primero? Dios dice, hágase la luz. Y Dios creó la luz. Luego de la luz, Dios forma una expansión, dice, en medio de las aguas.
que separa las aguas de las aguas y empieza luego las aguas que están bajo la expansión, descubre lo seco, en lo seco comienza a aparecer hierba verde, luego animales del aire y del mar, luego animales de la tierra, y es preparado un nido. Si nosotros leemos Génesis capítulo 1, nos encontramos con la preparación de un nido, de una casa para alguien, ¿verdad? Cuando nosotros leemos todo Génesis 1, Dios está ajustando todas las cosas. Dios dice que crea el sol, la lumbrera mayor para que alumbre en el día, la lumbrera menor para que alumbre en la noche. Creó los astros para que nos establezcan las estaciones y los tiempos. Dios todo lo está creando para traer a un solo ser a este mundo. Dios está creando, configurando el universo para traer a un ser a este lugar, ¿verdad? Es el nido del hombre, ¿verdad? Y lo último que Dios crea en Génesis capítulo 1, ¿a quién es? Al hombre. Cuando ya tiene todo preparado, cuando todo está funcionando, ¿verdad? Cuando ya le dio cuerda a este reloj, Dios coloca al hombre y pone al hombre sobre la faz de la tierra. Pero el hombre será creado de... ¿Para qué Dios crea al hombre? Si empezamos a ver los propósitos de Dios, ¿verdad? Dios crea al hombre, ¿por qué? ¿Por qué Dios tiene la necesidad de crear un ser tan extraño como somos nosotros? ¿No? ¿Qué le pasó a Dios por la cabeza? Dios tiene un propósito muy grande en crear al hombre. La mayor parte de la gente piensa que Dios creó al hombre porque sí. No hay razón, ¿verdad?, detrás de eso. Y que a Dios de alguna u otra forma se le echó a perder esa creación. La mayor parte incluso de los teólogos, cuando se expone la Biblia, dicen, Dios creó un mundo perfecto en Edén. Y Dios quería que el hombre viviera para siempre en Edén. ¿Ya? No le hagan caso a las sirenas. Llegaron tarde, eran los... Claro. Si ustedes se fijan, la mayor parte de las veces se predica de que Dios creó al hombre para que viviera feliz para siempre en Edén. Y que a Dios se le echó a perder esa creación. Eso no es verdad. Dios no creó al hombre para que viviera para siempre en Edén. Porque o si no, Dios nos hubiera restaurado a Edén, no nos hubiera restaurado al cielo. La Escritura dice, Efesios capítulo 1 dice, Dios nos predestinó desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin manchas delante de Él, para estar con Él. Dios nos predestinó para estar con Él, no para que Él viviera en el cielo y nosotros en la tierra. Dios nos predestinó para que estuviéramos con Él por toda la eternidad. Entonces Dios, ¿por qué en la tierra crea un lugar? Para crear un ser que nosotros llamamos ser humano, es por causa de su Hijo. Todas las cosas son por causa de su Hijo. Vamos a aplicarle a Génesis, Colosenses capítulo 1, 15. ¿Y qué dice Colosenses capítulo 1, versos 15 y 16? Si leemos todos juntos bien fuerte, vamos a leer todos juntos, porque este es un principio, es un axioma que debemos aprender de memoria. Y dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Qué está diciendo aquí? Pongan atención. ¿De quién está hablando primeramente? De Jesús. Está hablando de Jesús. Dice que Jesús es el primogénito de toda la creación. ¿Qué significa eso? ¿Significa que es el primer creado? No, no significa eso. Jesús no es creado. Significa que Él es la razón, lo que dio a luz toda la creación. El primogénito, el protogenes de la creación, significa que Jesús es la causa de la creación, que por Él fue hecha la creación. ¿Se fijan? Si usted mira los cielos y dice, ¿por qué fueron creados los cielos? Ahí está diciendo, por causa del Hijo de Dios fueron creados los cielos. Por causa del Hijo de Dios fue creada la tierra. Por causa del Hijo de Dios fueron creados los hombres. Y esto lo explica en el verso siguiente, 16, dice, porque en Él fueron creadas, ¿qué dice? Todas las cosas. Y cuando dice todas las cosas, son todas las cosas, visibles e invisibles. Sean tronos, dice, los que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. El hombre, ¿por causa de quién fue creado?
por causa de el Hijo de Dios. Dios tenía un propósito antes de los tiempos, y ese propósito era traer a su propio Hijo en forma de hombre. El propósito de Dios era traer a su Hijo a la tierra, ¿verdad? El propósito de Dios era que su Hijo viniera en debilidad. Por eso Dios crea al hombre, y el hombre es un ser muy extraño, porque es un ser muy débil. La Biblia dice que el hombre es inferior a los ángeles, es poco menor que los ángeles, y el hombre es muy frágil, el hombre muy débil. Si yo tiro una hormiga de aquí al suelo, una hormiga, nos comparémonos con una hormiga. ¿La hormiga qué le va a pasar? Va a rebotar en el piso y va a seguir caminando. Yo me caí de 3 metros en Mechuque y no salí caminando después de caerme. Me tuvieron que llevar en camilla un montón de kilómetros. Somos muy frágiles, amados. No aguantamos nada, no aguantamos ningún golpe, no aguantamos ninguna enfermedad. El hombre es muy, muy frágil. El hombre es muy frágil, ¿verdad? Y esta es la historia de cómo Dios, Génesis 1:26, de cómo Dios crea al hombre. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Fíjense, el hombre fue creado a una imagen, ¿verdad? A una imagen, a la imagen de Dios. ¿Y qué decía ahí Colosenses 1:15? Él es la imagen del Dios invisible. Fíjense en esto no es fácil de agarrar de primera, pero si lo agarran es una tremenda riqueza. ¿Quién es la imagen de Dios? La imagen de Dios es Jesús. Está diciendo ahí, Él es la imagen del Dios invisible. Dios tiene solo una imagen. Dios tiene una imagen y esa imagen es Jesús. Y Dios cuando va a crear al hombre dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. O sea, hagámoslo semejante a Jesús, ¿verdad? Jesús es la imagen de Dios. Antes de la creación ya es la imagen de Dios. ¿Por qué? Porque Dios antes de los tiempos ya sabía que había de manifestar a su Hijo en esa forma. Y cuando Dios crea al hombre, lo crea con la forma que Él va a traer a su Hijo. Su Hijo es antes que el hombre. Su Hijo es anterior a la creación del hombre. El hombre es creado a la imagen de Dios. Es creado a la imagen de Jesús. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Quiere decir que sea tal como aquel que va a ir, tal como uno de nosotros, dice la Biblia, como uno de nosotros. El 26. ¿Y qué dice? Y señoree las aves de los cielos, las bestias de la tierra y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y Dios creó al hombre. Y cuando Dios crea al hombre en la tierra, dice, lo hace señorear. O sea, lo pone como gobernante, por decir así, sobre la tierra. Y dice, 27, y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Los hizo un hombre y una mujer, y los puso sobre la tierra, y dice el 29, y dijo Dios, el 28, y los bendijo Dios y les dijo, leamos todo ahí el 28, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar y en las aves en los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Cuál fue la bendición que Dios le dio al hombre cuando lo puso sobre la tierra? Vayan y señoreen, sojuzguen toda la tierra. ¿Cuál es la habitación que Dios le dio al hombre? Toda la tierra. Fíjense, esto puede parecer lógico por lo que dice ahí, pero es importante para lo que vamos a decir después. Dios le dio al hombre toda la tierra. Vayan, multiplíquense y llenen toda la tierra. Llenen toda la tierra, ¿verdad? Llénenla. Esa fue la bendición que Dios les dio. El 29, y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está ¿dónde? De nuevo, ¿que está dónde? Los necesito atentos para que agarren todo. ¿Qué dice la Biblia? Les he dado toda planta que da semilla, que está sobre, digan todos juntos, toda la tierra. ¿Qué Dios le dio de alimento al hombre y a la mujer?
las plantas que estaban sobre toda la tierra. ¿Tenían algún límite los hombres para moverse? No, muévanse, llenen la tierra, llénenla, llénenla, ¿verdad? Tienen de alimento todas las plantas que están sobre toda la tierra, vayan donde quieran, muévanse como quieran, pero llenen la tierra. ¿Y por qué Dios está tan interesado en que llenen la tierra? Porque Dios había de transformar a este hombre en un ser espiritual. Hasta este momento la Biblia no dice que Dios ha formado a este hombre como un ser espiritual. Este hombre es semejante a los animales que Dios creó el resto de los días, ¿verdad? Este hombre es similar a los caballos, a los, digamos, piensa distinto obviamente, ¿verdad? Pero Dios le da la bendición al hombre de que llene la tierra, de que se ponga sobre el resto de las bestias. ¿Y por qué es importante entender esto? Porque luego Dios toma al hombre y lo hace un ser espiritual. Dios toma al hombre y lo convierte, lo transforma, lo sube de nivel y lo transforma en un ser espiritual. Y eso es un evento muy tremendo, ¿verdad? Ahí Dios distingue definitivamente al ser humano de todos los restos de las especies de la tierra, ¿verdad? Y vamos a leer el 2:7. Génesis capítulo 2, verso 7. Todo junto dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Qué estamos viendo acá? Ya generalmente se entiende que esto que acabamos de leer acá, ¿verdad? Generalmente se entiende que Génesis 2 es la repetición de lo que ocurrió en Génesis 1. Generalmente se entiende que cuando Dios dice que sopló aliento de vida sobre Adán, porque aquí ya está hablando de Adán, Génesis capítulo 1 no habla de Adán. ¿Habla de quién? Que Dios creó al hombre, varón y hembra los creó y los envió a que llenaran la tierra. Pero luego el 2 dice: Dios tomó al hombre, Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Ya, el entender estos dos eventos como el mismo, se nos arma un caos tremendo. Que es un caos que hasta el día de hoy los teólogos siguen peleándose, agarrándose a combos todavía. ¿Por qué? Porque si creemos que Génesis 1 y Génesis 2 es el mismo evento, entramos en terribles complicaciones. Por ejemplo, se nos dice que Dios creó al hombre y a la mujer en un solo día, ¿verdad? Sin embargo, si ustedes van a Génesis 2, dice que Dios formó al hombre, sopló en él aliento de vida, pero no ha creado a la mujer todavía. Y luego Dios puso a ese hombre, lo tomó, lo puso en el huerto de Edén, y todavía no, la mujer no aparece, ¿verdad? Luego Dios ve y dice: no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer ayuda idónea. Sí, se trae a todos los animales que él creó para que Adán le pusiera nombre. Adán le pone nombre a todos los animales. ¿Cuánto se demoraría usted en poner nombre a todos los animales? Un día no se va a demorar. Se va a demorar bastante tiempo en ponerle nombre a todos los animales. Y la Biblia dice: y después que Adán le puso nombre a todos los animales, entonces después de eso, recién Dios hace dormir a Adán, saca de él una costilla y forma a una mujer para él. Entonces ya hay complicación. Si pensamos que es lo mismo, Génesis 1 no está diciendo eso. Génesis 1 no dice: Dios hizo en el mismo día hombre y mujer. Otra complicación, Génesis 1 dice: llenen toda la tierra. Génesis capítulo 2 dice, en verso 16, 2:16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto. ¿De todo árbol de dónde? ¿No era de toda la tierra? Del huerto, de todo árbol del huerto podrás comer. Te moverás solo en el huerto, solo en el huerto. Por eso nosotros decimos, Génesis 1 y Génesis 2 no está hablando del mismo evento. Si estuviera hablando del mismo evento, quiere decir que Dios creó al hombre, le dijo: llena toda la tierra. Después va, lo pone en el huerto de Edén y le dice: ya, ahora cuida solo el huerto. Entonces Jimmy podría haber dicho: pero Señor, si me dijiste los árboles de toda la tierra y ahora en el huerto nomás. Hay muchas complicaciones cuando tratamos de decir que es lo mismo.
¿Qué estamos diciendo? Génesis 1, amados, y Génesis 2 no está hablando de lo mismo. Génesis 1 está hablando de la creación del hombre y Génesis 2 está hablando de cómo Dios tomó a ese hombre y lo volvió un ser espiritual. ¿Cuánto pasó desde la creación hasta que Dios volvió al hombre un ser espiritual? No sabemos. Pero sí pasó mucho tiempo. ¿Por qué sabemos que pasó mucho tiempo? Porque cuando Caín mató a Abel y Dios sacó a Abel fuera de la tierra, Abel vio que habían ciudades construidas y que el pueblo ya estaba, la tierra ya estaba toda poblada. Y Abel tuvo miedo y dijo: Señor, grande es mi castigo para ser soportado, y pasará que si tú me echas de este lugar, cualquiera que me encuentre me matará. O sea, la tierra estaba llena de ciudades, y luego cuando dice que cuando sale Caín, cuando Caín sale de su lugar soportando su castigo, dice que lo primero que hace, formó una ciudad y la amuralló. ¿Y por qué tuvo que amurallar una ciudad? Para protegerse de los que estaban fuera de ella. Entonces ya sabemos que cuando Dios vuelve al hombre un ser espiritual, la tierra ya estaba llena de hombres, ¿verdad? Eso nosotros nos hemos acorralado nosotros mismos, amados. Para los que han estudiado creación versus evolución, nos hemos acorralado nosotros mismos, porque nosotros insistimos en que la tierra tiene 6.000 años, porque contamos desde Adán en adelante. Pero no nos estamos dando cuenta que la Biblia dice que Dios creó al hombre y luego de mucho tiempo, de un tiempo indeterminado, Dios toma a Adán. Adán no es el primer hombre formado en la tierra. Adán es el primer ser espiritual sobre la tierra. Y por eso, y en ese tiempo, pasó un tiempo indeterminado que llenó la gente el planeta, llenó la tierra, ¿verdad? Entonces algunos dicen: no, pero es que ¿cómo el hombre moría antes de Adán si por Adán entró la muerte? Por Adán no entró la muerte física, por Adán entró la muerte espiritual. Dios le dijo a Adán: el día que de él comas, ciertamente morirás. El día que de él comas. ¿Qué quiere decir eso? El mismo día que comas el fruto prohibido, ese día vas a morir. Adán comió el fruto y no se murió. ¿O sí se murió? Sí se murió. Se murió espiritualmente, murió su espíritu. Esa muerte se refería a Dios. No la muerte física. La muerte física el hombre la trae desde su nacimiento. El hombre fue creado para morir. ¿Por qué? Porque Dios envió a su Hijo a experimentar la muerte para que tomara su trono por la resurrección. Entonces, amados, el hombre es un instrumento de Dios. El hombre es puesto en la tierra para cumplir los fines de Dios. Y fíjense cómo Dios ordena. Dios crea varón y hembra, ¿verdad? Dios hace que la tierra se complete, se llene. Y luego Dios toma uno y dice que sopla en él aliento de vida y el hombre se convierte en un ser viviente. ¿Qué significa que el hombre se vuelve un ser viviente? Y esto es muy importante. El hombre se convierte en un ser viviente, quiere decir que el hombre comienza a tener espíritu. El soplo de Dios, ese aliento de vida, le añade al hombre espíritu. Dígalo al hermano que está al lado: tú tienes espíritu. El hombre, cuando Dios sopla sobre él, se le añade un elemento que ningún animal tenía antes. Y ese elemento es el espíritu, ¿verdad? Ese espíritu que el hombre recibe le permite comunicarse con Dios. Ese espíritu hace del hombre un ser eterno. Dios concede eternidad al hombre. El hombre es eterno por el soplo de Dios. Todo el resto, ningún otro animal es eterno como el hombre. Yo sé que aquí hay muchos que quieren sus mascotas, que las aman con todo el corazón, ¿verdad? Que les gustaría que todos los perritos se fueran al cielo, ¿verdad? Pero los animales, amados, tienen cuerpo y alma. Tienen cuerpo y alma, tienen emociones. Los animales tienen emociones, ¿verdad? Ustedes lo han comprobado.
¿Cuántos le han pegado a un perrito chico aquí? A ver. A pillar a todos los malos aquí. Los van a demandar allá los... Cuando ustedes ven el maltrato animal, se dan cuenta que los animales tienen alma. Los animales tienen emociones. Los animales quedan dañados con una persona. Los animales pueden notar, ¿no es cierto?, quién le hace bien y quién le hace mal, ¿verdad? Todos los animales tienen cuerpo y tienen alma, sienten, ¿verdad? Saben, disciernen, hasta piensan, a veces mejor que nosotros. ¿Verdad? Los animales cuando saben que algo no conviene, no lo hacen. El hombre lo hace igual. Pero esos son otros temas, dicen que... Hasta le han medido el coeficiente intelectual a los animales. Esa cuestión es rara. ¿Ya? Porque dicen que el delfín es el animal con el mayor coeficiente intelectual. Ahora, ¿cómo se los miden? No sé. No sé qué test pueden aplicarle ahí para que lo llenen. Pero dicen que el delfín es uno de los animales con más coeficiente intelectual que hay, ¿verdad? Y que es más inteligente y todo. A lo mejor por la memoria y esas cosas aprenden las vueltas y eso. No sé. Pero los animales tienen cuerpo y alma, pero no tienen espíritu. Por eso el apóstol Pablo, ahí en el Nuevo Testamento, dice que hay una ley escrita en el Antiguo Testamento que dice: no pongáis bozal al buey que trilla. Y Pablo dice: ¿se preocupa Dios de los bueyes? ¿O lo dice por nosotros? Y dice que la ley es por nosotros, no es por los bueyes. O sea, el apóstol Pablo está diciendo: Dios no se preocupa de los bueyes. Pobres bueyes, pobres los bueyes. Pero ¿en qué sentido Dios no se preocupa de los bueyes? En el sentido de que los animales no tienen espíritu. Los animales no tienen eternidad, ¿verdad? En el momento de la muerte de un animal, su alma desaparece, ¿verdad? No vuelve a ser tomada jamás, ¿verdad? Desaparece como el viento, como el polvo, como la neblina. No es encontrado luego, no tiene trascendencia, no tiene una responsabilidad eterna, no tiene un lugar donde ir. Pero el hombre, desde el momento que Dios dice en el 2:7 de Génesis, y Dios sopló sobre él aliento de vida, y el hombre fue un ser viviente, desde ese momento, al ser que le sopló, que es llamado Adán, ese hombre tiene responsabilidad eterna. Ese hombre, cuando muera su cuerpo, no va a ser destruida su alma. Su alma va a permanecer unida a su espíritu por toda la eternidad. Eso es el hombre. El hombre es un ser espiritual, amados. Todos los hombres, ¿verdad? Desde Adán, todos los descendientes de Adán, ¿verdad? Son aquellos que tienen espíritu. ¿Cuántos descendientes de Adán hay aquí? A ver. Levanten la mano los que descienden de Adán. Ya, los que no han revisado todavía, pero yo creo que lo más probable es que sí. Todos descienden de Adán, por lo menos los que estamos acá, ¿verdad? En el diluvio se destruyó todo lo que no era descendiente de Adán, porque quedó solo Noé y su familia, ¿verdad? Noé es el descendiente de Set. Y Noé con su familia, descendientes de Adán, hombres con espíritu, dieron luz a todo lo que somos nosotros el día de hoy. Todos nosotros descendemos de Adán y todos los descendientes de Adán poseen espíritu, tienen espíritu, ¿verdad? Por tanto son eternos. Cuando usted mire, eso le va a dar la primera mirada acerca del hombre. Mira a todos los que están a su alrededor. Son seres eternos. ¿Había visto a su hermano como un ser eterno alguna vez o no? Cuando usted mira a sus hijos, la personalidad de ese niño no va a ser destruida jamás. Va a permanecer para siempre, por toda la eternidad. No puede ser destruida. Incluso a aquellos que rechazan a Jesús, su alma no va a ser destruida. Su alma va a ser puesta en el infierno. Pero ni aún el infierno los va a destruir, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús se refirió al infierno, que el infierno es... Yo cuando digo la palabra infierno, se me conmueve el corazón, porque ningún hombre debería ir al infierno. Y lo vamos a ver más adelante. Dios creó al hombre para que estuviera con él. Dios creó al hombre para amarlo, para entregarle su amor, jamás para que se fuera al infierno. Dios proveyó todo para que nadie fuera al infierno. Pero aún así hay hombres que, rechazando a Dios,
se están tirando de cabeza, ellos solos al infierno. Y el infierno es el lugar. Cuando Jesús se refirió al infierno, Él dijo, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no puede ser apagado. ¿Qué se refiere al gusano de ellos? Se refiere a su espíritu. Pero va a ser un espíritu que ya va a quedar inservible. El infierno, el Gena, es la palabra, es la traducción de la palabra Gena del griego, es un vertedero. El Gena era un vertedero en Jerusalén donde se quemaba la basura. Y Jesús usa esa palabra para referirse al infierno. Y Él dice que el infierno es el basurero donde van los espíritus que ya no sirvieron. Por eso Jesús le llama gusanos. El infierno, van a ir al infierno donde el gusano de ellos no muere y el fuego no puede apagarse. Entonces, todo hombre es un ser espiritual. Repita conmigo, todo hombre es un ser espiritual. Amados, ver al hombre como un ser espiritual nos cambia la visión de una persona. ¿Ya? Usted cuando se ponga a pelear, cuando vaya manejando y otro, antes de levantarle la voz, piense que el otro es un ser espiritual. El otro es un ser eterno. Entonces, fíjense, Dios hasta antes de Génesis 2:7, Dios estaba creando todo, pero todavía no había dado su espíritu. Ya Dios estaba creando todo, todo eso iba a morir, todo eso iba a perecer. En el momento que Dios sopla, levanta a una persona y Dios sopla sobre él, ese hombre se convierte en un ser espiritual y ese hombre es lo más valioso para Dios. Dios toma a este hombre con mucho cuidado y fíjense cómo lo cuida. Dios toma a este hombre, prepara un huerto y lo pone solo ahí. Fíjense, de ahí en adelante Dios trata al ser espiritual con mucha delicadeza. ¿Por qué? Porque el hombre espiritual es muy valioso para Dios. El espíritu es muy valioso para Dios. Dios ama el espíritu, ¿verdad? Y fíjense cómo amó Dios al hombre, cómo amó Dios al hombre tan fuertemente que no iba a permitir que el hombre se perdiera. El espíritu nuestro se alimenta, amados. ¿Ya? Primero, diga conmigo, todo hombre es un ser espiritual. Segunda cosa, todo espíritu se alimenta por la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios necesitaba darle a este nuevo hombre, a este nuevo ser. Este nuevo ser es tremendo, amados. ¿Por qué? Porque mantiene la debilidad del ser humano, pero contiene la eternidad de Dios. Los hombres son seres que tienen una debilidad tan grande, pero que tienen un tesoro tan fuerte, un tesoro tan precioso que es el espíritu dentro de ellos. El hombre es muy raro. El hombre es un ser híbrido, ¿verdad? Entre lo terrenal, entre el polvo de la tierra y el soplo divino de Dios. El hombre es, por un lado, tan frágil y por otro lado tan fuerte que es inmortal, ¿verdad? Que nada puede destruirlo porque posee espíritu. Entonces, pensemos en quién es el hombre, pensemos en la maravilla que Dios hizo cuando hizo al hombre. ¿Por qué? Porque buscaba del hombre traer a Jesús, por medio del hombre meter a su hijo en la tierra. Y cuando Dios crea al hombre, fíjense, esto es tremendo y esto hay que lograr tenerlo claro. Cuando Dios crea al hombre, Dios le debía dar mandamiento. Dios necesitaba darle mandamiento. El hombre necesitaba un mandamiento para relacionarse con Dios. Pero aquí viene el peligro. Con el mandamiento viene el peligro. Porque cuando uno le da el mandamiento a una persona, esa persona puede obedecer o puede desobedecer. Esa persona puede hacer o puede dar la espalda y no hacer. Entonces, Dios cuando crea a un ser espiritual, lo crea con capacidad de decidir. Dios cuando creó a los ángeles, los creó con capacidad de decisión. O sea, que Dios le da una orden a los ángeles y los ángeles pueden decidir o pueden no obedecer y pueden irse y pueden decidir darle la espalda a Dios, ¿verdad? Dios hace
de esa forma a los seres espirituales. Dios los construye de esa forma, concediéndoles parte de su derecho, que es el derecho de decisión. Ustedes deciden, amados. Ustedes tienen la decisión en las manos de ustedes. Y ese poder es muy grande. Ustedes decidieron venir al culto hoy día, pero podrían haber decidido no venir. Eso es un gran poder. Ustedes tienen el poder para decidir honrar a Dios en sus vidas. Ustedes tienen el poder para decidir deshonrarlo toda su vida. ¿Quién decide eso? Ustedes. Nadie lo decide, ¿verdad? Nadie lo va a decidir por ustedes, ¿verdad? Hay lo que culpan al destino nomás. No es que el destino me hizo así, yo soy rebelde porque el mundo me hizo así, dice. ¿Verdad? Es que tenía que ser así, dicen algunos. El libro estaba todo escrito, ¿verdad? Entonces yo tenía que perderme. Falso, no crea eso. Dios no creó a nadie para perderse. Y Dios no decidió ni predestinó a nadie para perderse. Dios nos dejó a nosotros la capacidad de decisión, ¿verdad? Y nos dio mandamiento. Y Dios le dio mandamiento a Adán. Y este mandamiento que Dios da a Adán no era para matar a Adán. Era para que Adán viviera. Pero ¿qué pasó? Que Adán tomó su decisión de desobedecer. Entonces el hombre podía obedecer o desobedecer. ¿Ven el peligro ahí o no? ¿Lo ven? Necesito que vean el peligro. Remóntense atrás, pónganse el ropaje de Dios y vean al hombre. Ya vean al hombre tan frágil. ¿Y cuál es el peligro de que él desobedezca? Entonces Dios le pone remedio antes. ¿Ustedes han puesto, cuando se le dice, se ponen el parche ante la herida? ¿Han escuchado ese dicho o no? Este se puso el parche antes de la herida. O sea, antes de que pase ya estaba previsto. ¿Verdad? ¿Ustedes han ido al circo alguna vez? Cuando están los trapecistas, generalmente le ponen una red abajo, ¿no? Y ustedes cuando llegan al circo dicen, qué gracia con la red, así cualquiera. Así hasta yo me tiro, total, si me caigo, no pasa nada, está en la red. Entonces yo pensé eso cuando fui al circo y de ahí dije, no, mejor que esté en la red. Esto porque es terrible ver a gente arriesgando la vida por encima que es barata la entrada. La última vez que fui al circo yo pensaba así, decía, si alguien se mata aquí, el sentimiento de culpa por haber venido a ver esto no me lo va a quitar nadie en mi vida. ¿Por qué? Porque estamos pagando para ir a ver a gente que arriesgue su vida por la plata que... No, terrible. Pero ojalá nadie se mate cuando... No me dieron más ganas de ir al circo nunca, pero mi hija ahí me insiste. Entonces, ustedes se fijan, entonces, ¿por qué ponen la red? Porque está la posibilidad de que se le resbale la mano al trapecista. Y entonces no queremos que el trapecista muera, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Le ponemos red. Si no nos interesara el trapecista, ¿qué hacemos? A que se muera nomás. Entonces Dios, cuando crea al hombre, ya pone la red debajo de él. Cuando Dios forma al hombre, ya da la solución antes que venga la caída. Y Dios determina, y es determinación de Dios en la eternidad, de que el hombre, que su propio hijo iba a venir por medio del hombre. Para eso fue creado el hombre, para que viniera el hijo. Pero si el hijo obedece, el hijo iba a ser coheredero, si el hombre obedece, el hombre iba a ser coheredero con el hijo. Pero si el hombre desobedece, ¿qué iba a pasar? La culpa y el castigo lo va a pagar el hijo, no el hombre. ¿Se fijan la determinación de Dios? Es una determinación radical, ¿o no? Es tremendo. El hombre, si obedecía, iba a estar con él. Si el hombre desobedecía, ¿qué iba a pasar? Igual iba a estar con él. ¿Pero qué iba a tener que pasar? Que ese castigo lo iba a tener que cargar el propio hijo. ¿Se fijan? Eso es poner la red antes de la caída. Por eso Apocalipsis dice
que adoraban al Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, si antes de la fundación del mundo ni siquiera había hombre que pecara? Pero el Cordero ya estaba inmolado. O sea, Dios consideró a su Hijo un sacrificio de muerte antes que se necesitara. Antes incluso que el hombre pensara en pecar, el Hijo ya estaba pagando su deuda. Toda deuda del hombre la iba a pagar el Hijo. Amados, el deseo de Dios desde antes de la fundación del mundo es que el hombre no pague el pecado. Es que el hombre no pague su propio error. Fíjense, esto es tremendo, ¿verdad? Esto es muy fuerte, porque nosotros queremos hacer justicia, ¿verdad? Yo quiero que si el Jimmy se equivoca, que el Jimmy pague, ¿verdad? Si él se condorió, ¿verdad? Nosotros deseamos eso. Nosotros queremos que pague el culpable. Pero Dios no determinó que pagara el culpable. Dios dijo, si el hombre equivoca, si el hombre se vuelve culpable, él no va a pagar. Va a pagar mi propio Hijo. Él va a llevar el pago. Él va a llevarlo. Entonces el deseo de Dios es que el hombre no pague. Es que el hombre no cancele lo que él sí merece cancelar. Por eso la Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Y todos nosotros sabemos eso. Y la mayoría de los cristianos dice, la paga del pecado es muerte. Pero Pablo dice eso para decir lo que sigue. Si cortamos el verso ahí, estamos entendiendo nada. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ese es el verso entero. O sea, Pablo dice, sí, la paga del pecado es la muerte, pero Dios determinó que el hombre no la pagara. ¿Por qué? Porque el regalo de Dios es que la muerte fue a su Hijo. Él pagó la muerte. Él pagó. Entonces, fíjense en esta gracia que hemos recibido de Dios. El hombre está determinado a estar con Dios sí o sí. El hombre está determinado a estar con Dios, sea bueno o sea malo, se porte mal o se porte bien. El hombre está determinado a estar con Dios independiente de su conducta. Y esto es muy fuerte, amados. Por eso es lo que no lograban entender los fariseos del tiempo de Jesús. Jesús les dijo, ¿ustedes se creen mucho porque se portan mejor que los demás? Les digo que las rameras y los publicanos irán delante de ustedes al reino de Dios. Esto es tremendo, amados. Jesús vino a cumplir la voluntad de Dios, que es que el hombre no pague. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios para con nosotros, para con ustedes, para con todos los hombres. El hombre fue creado para retener, para recibir el amor de Dios en él. Por eso el hombre es muy frágil. Dios creó al hombre, con la necesidad del amor de Dios en él. Y esto es importante de notar, porque aquí nos diferenciamos nosotros de los ángeles. Los ángeles fueron creados para servir. Y los ángeles tienen una personalidad muy diferente a la personalidad del hombre. El ángel es fuerte. Si nos comparamos con los ángeles, nos dará envidia, ¿o no? El ángel no se enferma. El ángel no tiene que estar contando el dinero para saber si le alcanza para la micro, para trasladarse de un lugar a otro, ¿no? El ángel no tiene que ahorrar para su pensión. El ángel no tiene que agradarle a un esposo o a una esposa. El ángel no tiene que criar hijos. El ángel está libre de todas esas preocupaciones, ¿no? El ángel no ve, no calcula si va a llegar a fin de mes o no. ¿Qué inseguridad tiene un ángel? Los ángeles son fuertes en comparación a nosotros. Los ángeles fueron creados para servir. Nosotros somos frágiles, pero por donde se nos mire, ¿verdad? Tenemos una fragilidad tan grande, tan tremenda. El hombre es tan frágil, amado. El ángel no se va a sentir mal cuando otro ángel lo ofenda. Pero aquí hay alguna gente muy frágil. Hay gente que no viene más a una iglesia porque un hermano no lo saludó.
Y eso es conocido. Frágil. Fragilidad. Alguien me ofende y me... Muy frágil. ¿Y por qué es eso? ¿Por qué? Porque Dios nos creó. Al crearnos para recibir su amor, tenemos una necesidad grande dentro de nosotros. Hay una necesidad muy grande dentro de todos los hombres. Algunos son capaces de decir sí y algunos tratan de ocultarla con cosas, se ponen máscaras, se ponen fortación, así como para mostrar que no, pero al final sí. Todos necesitan, amados. Todos necesitan cariño, todos necesitan amor, todos necesitan relaciones. Por eso todos los hombres son así de frágiles. Por eso todos los hombres tienen esta necesidad de amor tan fuerte. Eche una mirada a los que están alrededor suyo. A ver, mire, gire la vista, mira a cada uno. Mira a uno que no ha mirado nunca. A ver, alguien que no... Mire, considere que él tiene una necesidad de amor tan grande. ¿Saben qué se está descubriendo ahora? Con respecto a las adicciones, estaba leyendo un estudio que me pareció fantástico. Las adicciones siempre se le echaba la culpa al elemento, digamos, a la sustancia. Por ejemplo, la adicción más común, no sé, la adicción a la marihuana, se le echaba o al mismo tabaco o al alcohol, ¿verdad? Se le echaba la culpa a la sustancia. Por ejemplo, en sí misma, ¿verdad? O sea, ¿qué hacemos para combatir la drogadicción en esta comuna? Hay que sacar la sustancia, ¿verdad? Hay que eliminar la sustancia, ¿verdad? Castiguemos a los que encontremos con la sustancia, saquémosla, ¿no? Pero se están dando cuenta en todos lados que la principal culpable no es la sustancia. Y que si la sustancia no está, esos mismos adictos se van a volver adictos a otra cosa. Que la adicción no es por la sustancia, la adicción va dentro de uno. Y la adicción, hay adictos a ninguna sustancia, hay adictos a la pornografía, hay adictos al juego. En Las Vegas hay salones de rehabilitación para adictos al juego, que no deberían estar en Las Vegas, no sé qué hacen ahí, deberían sacarlo a otro lugar para que no sigan ahí, tienen los casinos al lado. Claro, hay adictos al juego, ¿verdad? Y no solo en Las Vegas, aquí en esta población. ¿Se acuerdan cuando pusieron las maquinitas en los negocios? Habían señoras que se gastaban el sueldo del marido en las máquinas. Ludopatía, ¿verdad? Pero se está descubriendo, fíjense, el resultado del estudio decía que la adicción es producto de la carencia de relaciones. O sea, faltaba relaciones afectivas de calidad. Cuando esas mismas personas adictas empezaban a tener lazos y conexión real con otras personas, empezaban a dejar solos la adicción. Despreciaban la adicción. Cuando esas personas se encontraban en un entorno que los acogía, la adicción desaparecía. Sola, amados. Había un médico que hablaba en ese estudio y decía: yo tengo casos clínicos donde aplico droga durante meses a mis pacientes y no se vuelven drogadictos. ¿Por qué? Porque esos pacientes vuelven a su casa en un entorno de amor. No quiere seguir probando la droga, ¿verdad? Y esa droga, el doctor decía, la droga que yo le aplico es mucho más pura de la que se vende en la calle. Es de mucha mejor calidad. Y no se vuelve drogadicto. Entonces, amado, el hombre, eso me cambió a mí la visión. Cuando veo un drogadicto en la calle lo veo distinto ahora. Porque no es una persona, no es que él de malo quiera ser drogadicto. Él no tiene relaciones afectivas con nadie. Él está solo, él está aislado. ¿Y qué hace? Cuando se metió a la droga, hasta la familia lo echó para la calle. Y cuando los tratamos de rehabilitar, los dejamos solos más encima. Y potenciamos, ¿verdad? Potenciamos su adicción. Entonces, amado, todos necesitan relaciones. Todos necesitan relaciones y conexiones de calidad, amados. Lo mejor que puedes darle a tu familia, si estás en un núcleo familiar,
¿Qué es el mejor regalo que puedes darles? Conexión de calidad, amor, una relación buena. Una relación buena. Dale, regala relaciones. Ya estamos en la era donde se están perdiendo las relaciones y las personas se están haciendo más adictas a muchas cosas. ¿Por qué? Eso nos da a entender el vacío del corazón del hombre. El vacío del corazón del hombre es muy grande y lo podemos ver en toda la comuna. Lo podemos ver en todo lugar, en todas las calles. ¿Por qué ustedes creen que revientan el éxito de las redes sociales? Porque necesitan conexión. Porque las personas necesitan conexión. Pero en las redes sociales no van a encontrar conexión. Con el tiempo los va a defraudar el Facebook. Con el tiempo los va, porque no son de verdad. ¿Cuántos amigos tienen Facebook aquí? ¿Quién podríamos hacer una competencia? ¿Quién tiene más amigos? Yo no sé cuántos tengo, pero debo ir por los 300, 400 amigos más o menos que debo tener en Facebook. No son amigos de verdad, ¿verdad? Algunos ni siquiera lo he visto una vez. No se puede tener 300 amigos. Amados, tenga amigos de verdad. Relaciónese de verdad con las personas. A sus hijos entréguenles relaciones de verdad, ¿verdad? A su pareja, a sus padres, a su núcleo. Entreguemos relaciones de verdad. Y vamos a encontrar que el hombre tiene un vacío grande dentro de él, ¿verdad? Grande dentro de él. Y que Dios puede llenar. Ese vacío está acondicionado para Dios. Dios lo puso ahí porque Dios iba a derramar su amor sobre el hombre. Ustedes reciban el amor de Dios, amados. Si ustedes reciben el amor de Dios, van a ser satisfechos, ¿verdad? No van a tener que buscar en otro lugar, ¿verdad? El amor de Dios, dice, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que Él nos ha dado, ¿verdad? Dios creó al hombre. Repita conmigo: Dios creó al hombre para ser el objeto de su amor. Dios creó al hombre para ser una vasija en el que Él iba a derramar su amor. No importa si esta vasija es fea o linda, no importa, es más allá de tu propio comportamiento. No sé, quiero que me entiendas esto, por favor. Ya, es más, si se porta bien o mal, Dios desea entregar su amor de todas maneras. Dios entrega su amor de todas formas, ¿verdad? En la mañana veíamos un versículo, dice: Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Cómo? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, Dios no esperó que el hombre se portara bien para acceder con su sacrificio. El cordero estaba inmolado antes de la fundación del mundo. La red estaba puesta antes de que el hombre cayera. Entonces, amados, ¿qué está pasando ahora? ¿Qué vemos al hombre hacer ahora? Vemos al hombre viendo la red, viendo la salvación que Dios puso para su alma y despreciando la red. Es como si el trapecista cayera, fuera suspendido por la red y dijera: yo no quiero esta red, y se tirara al piso. El hombre se está tirando él solo de cabeza a la muerte. Los hombres que están yendo, que están yendo al infierno, lo decimos de esa forma, todavía no va nadie, pero los hombres que van a ir al infierno por rechazar el sacrificio de Cristo, se están tirando ellos solos en contra de la voluntad de Dios, en contra del deseo de Dios. Si ustedes supieran el deseo, el ardor del corazón de Dios por salvar al hombre, si ustedes supieran la pasión con que Dios quiere salvar al hombre, nosotros no miraríamos al hombre de la misma forma, ¿verdad? Nosotros miraríamos al hombre como Jesús los miró. Y cuando Jesús miró a los hombres, dijo que tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. El hombre fue creado como la oveja y estamos necesitados de un pastor. Amén. Amén. Así tratemos de mirar esta semana distinto a los seres humanos. Ya, yo quiero que al terminar febrero logremos, y hoy día vimos el primer espíritu. La serie se llama El hombre y sus tres espíritus. Dios concedió al hombre el espíritu de Adán y ese es el primer espíritu.
Luego Dios, para rescatar al hombre, le concede primero el espíritu de esclavitud y luego el espíritu de adopción. Y vamos a ver cómo Dios trata con el hombre hasta el día de hoy. Amados, para el hombre Dios es, para Dios el hombre es precioso. Dios desea rescatar al hombre con todo su corazón. Dios anhela tenerlo con él. Es el deseo de Dios. Jesús dijo, yo he venido no para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Amén. Nos podemos conectar con el corazón de Dios por un momento, decirle, Señor, ayúdame a mirar al resto de los hombres como tú los miras. Yo les aseguro, amados, si logramos tener la visión de Jesús para mirar la gente, ni siquiera vamos a tener conflictos con nadie. Cuando vayamos a pelear con alguien, vamos a encontrar que la pelea es tan tonta, tan insignificante, no vale la pena, ¿verdad? Las personas son demasiado maravillosas, demasiado hermosas como para tratarlas mal. Ustedes jamás se van a atrever a tratar mal a nadie cuando vean cómo Jesús ve a la gente. Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar mientras